Amén. Vamos a continuar con algunos lugares que veníamos compartiendo acerca de la jornada del pueblo de Israel. Y tengamos en cuenta que este es un tema que venimos reunión tras reunión, sábado tras sábado compartiendo, y que hubo un primer lugar. Desde que los israelitas salieron de Egipto, fueron atravesando distintos lugares con un objetivo de llegar también a un lugar, pero para eso tuvieron que recorrer muchos lugares. Y en cada lugar ellos tuvieron distintas experiencias, tuvieron enseñanzas de parte de Dios, lecciones, advertencias, amonestación, exhortación de parte de Dios. Y hermanos, esto es así también para con nosotros. Cada vez que nosotros atravesamos por algún periodo de tiempo algo, Dios quiere enseñarnos, quiere corregirnos, quiere tal vez amonestarnos en algún caso y también alentarnos. Entonces, es importante que nosotros podamos relacionar desde el primer lugar hasta lo que venimos compartiendo ahora, aunque fueron muchas jornadas, muchos lugares, muchos versículos, muchas experiencias diferentes. De todas maneras, es importante que podamos aunar. Por eso, tal vez para algunos que no estuvieron presentes en otras reuniones que compartimos sobre este asunto, van a aparecer algunas cosas sueltas. Pero si podemos relacionarlo con todo lo que venimos compartiendo, vamos también a poder entender que está completamente relacionado desde el primer día o desde la primera experiencia. Por eso digo que nos han tocado lugares donde Dios se enojaba con el pueblo. Nos han tocado lugares donde Dios les enseñaba con amor al pueblo. Nos ha tocado lugares donde experimentaba el pueblo la protección, el cuidado y todo lo que era la misericordia de Dios. Por eso han pasado por tantas experiencias diferentes, pero todo era con el propósito de conocer a Dios. Hoy llegamos a un lugar donde también ellos necesitaban tener revelación de lo que Dios era. También Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros. Y también necesitaban aprender distintas cosas. Pero todo era con el propósito de que ellos fueran avanzando para que al final pudieran llegar a la tierra prometida. Ese era el lugar, el objetivo de Dios. Vamos a leer Números 33, 26 para poder ubicarnos en el lugar que estamos. Y recordemos que el último lugar que nosotros compartimos fue Macelot. Y ese lugar Macelot tenía un significado. También todos los significados de los lugares que venimos compartiendo son importantes que podamos también relacionarlos. Porque es muy importante que podamos hacer esta relación entre los lugares. Dijimos que lo último que habíamos compartido fue Macelot, que significaba una asamblea normal, donde Dios podía mostrarse, Dios podía obrar porque encontraba un ambiente adecuado para eso. En una asamblea anormal, difícilmente Dios pueda mostrarse. Por lo tanto, tiene que ordenar una asamblea anormal que sea una asamblea normal para que Él se pueda expresar, Él se pueda mostrar y pueda realmente dar a entender su propósito, su plan. Si alguno lo tiene, ya lo puede leer. Números 33, 26. Salieron de Macelot y acamparon en Taad. Bien, entonces este es el lugar que vamos a compartir hoy, lugar Taad. Y este lugar, como todos los lugares donde ellos atravesaron o estuvieron, tienen también un significado. En este caso es un significado amplio. Y tenemos varios versículos, solamente algunos van a ser de referencia, solamente para que podamos entender el significado por lo menos de este lugar. Otros van a ser para que podamos ir entendiendo algunos puntos que queremos compartir. Pero, aunque hay muchos versículos, no vamos a usar tanto tiempo. Y dije que esta palabra Taad tiene un significado amplio. Y en el hebreo que fue escrito el Antiguo Testamento, se encuentra, por lo menos los que han profundizado en el tema, dice por lo menos o casi 500 veces esta palabra. Y esta palabra da nombre al lugar por el que ellos atravesaron, este lugar Taad.
Vamos a ir viendo algunos de estos significados. Dije, es un significado amplio. Y significa estar debajo de, sería uno de los significados. Voy a leer continuado, son 7 significados. En la mano de, delegado por, en sustitución de, en vez de, en lugar de, en representación de. Todo eso significa esta palabra. Por eso es que está tantas veces en el Antiguo Testamento mostrando que en tantos versículos está usada esta palabra. Ahora vamos a ver como referencia algunos versículos en los que está usada esta palabra en el Antiguo Testamento. Génesis 22:13. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Yo dije que uno de los significados es en lugar de. Entonces, esta palabra ta'at está en el hebreo del Antiguo Testamento, en este versículo, en la parte que dice en lugar de su hijo. Ahí donde nosotros leemos ahora en lugar de su hijo, en hebreo es ta'at. Por eso es una palabra que tiene un significado amplio y que está tantas veces en el Antiguo Testamento. Y en este caso no es lo central que quiero compartir, pero voy a tomar unos segunditos para hablar acerca de este versículo. Saben, siempre que compartimos la experiencia de Abraham, creo que la gran mayoría pensamos, Abraham, figura de Dios, llevando a su hijo Isaac a sacrificar, dispuesto totalmente Abraham a entregar a su hijo, y en esto vemos la figura de Dios el Padre, llevando a su hijo, dispuesto a sacrificarlo. Y en la figura dice que, Hebreos dice que Isaac fue sacrificado, porque dice que al no morir como que lo volvió a tomar en resurrección. Eso dice el escritor a los Hebreos. Entonces, generalmente nosotros aplicamos, cuando leemos este versículo, Dios como Padre en Abraham, llevando a su hijo al sacrificio, dispuesto a entregarlo, o entregando a su hijo para que sea sacrificado. Es lo que la mayoría entendemos. Pero cuando estaba leyendo esta tarde esto y viendo algo alrededor de esto, me alumbró en este punto que notamos que siempre es más de lo que nosotros podemos ver la palabra de Dios. Y siempre es mucho más rica de lo que yo puedo compartir o lo que nosotros podemos compartir. Y dice que había un carnero trabado por sus cuernos en la zarza. Saben, los cuernos, todo tiene, en realidad, Dios es tan sabio que todo tiene un significado, todo es importante y todo tiene algo que ver en lo que está escrito. Y saben que los cuernos representan el poder, pero en su humanidad el Señor no hizo uso de su poder como Dios, y Él permitió ser trabado, o podemos decir, ser restringido para poder morir por nosotros. Pero quiero decir, hermanos, normalmente la mayoría pensamos que Dios estaba entregando Abraham entregando a Isaac, como Dios entregando al Señor Jesús. Esa parecería siempre la figura. Pero no solamente esta es la aplicación, o podemos decir, es la aplicación si pensamos en Dios entregando a su Hijo. Pero también hay una aplicación que es para nosotros, y es ese carnero, también era una figura del Señor Jesús, que iba a ocupar nuestro lugar, iba a ser en lugar de nosotros,
para que no muramos como iba a morir Isaac. Quiero decir, no es tan limitada la figura, sino que es mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Aún no solamente Isaac siendo entregado, sino que un carnero ocupando el lugar de Isaac. En un sentido, Isaac siendo figura del Señor Jesús, entregado por el Padre por nosotros. En otro sentido, aplicado a nosotros, el carnero ocupando el lugar de Isaac, como el Señor Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz, para morir porque realmente iba a ser entregado, iba a ser sacrificado. Y el Cordero es el que fue sacrificado por nosotros, así como dice Juan. Él es el Cordero de Dios. Entonces, aquí encontramos que esta palabra está en lo que nosotros leemos en lugar de. Este es uno de los significados. Primera de Reyes 11:43. Primera de Reyes 11:43. Si alguno lo encuentra más rápido puede leer, así avanzamos. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre, David. Y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Amén. Y durmió Salomón con sus padres, y dice la última parte del versículo, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Aquí también encontramos esta palabra tad en este versículo, donde dice en su lugar es tad. Por eso es una palabra que tiene un amplio significado y es, como dije, en sustitución, delegado por, estar debajo de o en lugar de. Vamos a leer dos versículos más. Éxodo 21, 23, 25. Capítulo 21. Versículos 23 y 25. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Aquí en estos versículos también está esa palabra, en el sentido como dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Es intercambiando una cosa por la otra. Y en Levítico, por ejemplo, leímos vida por vida es vida en vez de vida. Ahí encontramos esa palabra. En Levítico 24:20. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará en él. Estos son algunos ejemplos de donde se encuentra esta palabra, que significa ocupar, como dijo, en lugar de, o en representación de, o en este caso, donde dice ojo por ojo. Ojo en vez de ojo, podríamos decir. Y hay muchísimos más. Esto solamente para ver dónde encontramos el sentido de esta palabra. Y en la primera parte, lo que vamos a compartir tal vez lleva un poquitito de tiempo, pero si no hacemos esto va a ser difícil que podamos entender después lo que pienso es el punto central. Por eso la lectura de este versículo, para que podamos entender qué significa esta palabra. Entonces, en representación de, dice lo último que leí, podría decir séptimo significado. No sé si, espero que sí, que los hermanos recuerden que hace algunas semanas, varias semanas atrás, por eso dije que está todo relacionado y es importante que podamos ir uniendo todas las jornadas, que nosotros habíamos compartido que todo el pueblo
Dios desea, la voluntad de Dios, que todo el pueblo sea sacerdote. Leímos 1 Pedro y leímos Apocalipsis, donde dice que Pedro dice nación santa, sacerdocio real. Y Apocalipsis dice reino de sacerdotes. ¿Se acuerdan? Eso lo habíamos leído. Cuando la intención era poder mostrar que la voluntad de Dios es que todo el pueblo sea sacerdote. Pero no fue así con el pueblo de Israel. Y lamentablemente, tampoco es así en este tiempo. Hermanos, una cosa es que nosotros digamos, somos todos sacerdotes. Sí, esa es la voluntad de Dios. Eso es lo normal, eso es lo que el Señor quiere. Pero en la práctica y en la experiencia podemos notar que no es así. Entonces, creo que todo este tiempo que estuvieron los hermanos de Chile, los que escuchamos el compartir, nos pudo alumbrar en muchas cosas. Y entre otras cosas, una frase que usó el hermano Adolfo me ayudó a mí para entender algunos otros puntos también. Él dijo en un momento, creo que fue en San Justo, cuando fuimos a escuchar lo que compartía, nosotros damos todo por hecho y pensamos que porque está escrito, así va a ser con nosotros. Y está escrito de una manera, pero por ejemplo, aunque dice la palabra que Dios quiere que sean un reino de sacerdotes, eso no significa que todos sean o que todos seamos sacerdotes. Sí es la voluntad de Dios, pero hay una función que debe cumplir el sacerdote. Mientras que podríamos decir, podremos llamarnos sacerdotes nominalmente, podemos llamarnos, o podemos profesar, decir que somos sacerdotes, pero de ahí al cumplir la función o a ejercer la función de sacerdote es otra cosa totalmente distinta. Entonces, creo que siempre se habrá visto, no solamente con el pueblo de Israel, sino con el cristianismo durante muchos siglos, se vio esta situación, pero también se ve en este tiempo. Lamentablemente, no todos los cristianos que debemos ser sacerdotes, no todos somos sacerdotes. Y esto lo vamos a ir viendo de a poquito. Ahora vamos a lo que considero el centro, la parte más importante de compartir, es Números 18, del 20 al 24. Y yo vea... Amén. Amén. Aleluya. Amén. Había compartido esta mañana un anuncio para tratar de, digamos, refrescar un poco lo que habíamos compartido anteriormente. Pero había citado todo el capítulo, o mejor dicho, desde número 18, 1 al 24. Vamos a compartir ahora del 20 al 24. Eso es lo que vamos a leer. Número 18, del 20 al 24. Creo que la mayoría entendemos que los levitas eran los sacerdotes en el pueblo de Israel. Pero ¿por qué solamente los levitas fueron sacerdotes? Si Dios quería que todo el pueblo sea sacerdote. Pero encontramos que no fue así, no fue todo el pueblo sacerdote, sino que solamente los hijos de Leví, de la tribu de Leví, fueron los sacerdotes. Y los sacerdotes, como sacerdotes, representaban al pueblo de Dios. Tenían, podemos decir, dos sentidos la representación de los sacerdotes. Como sacerdotes representaban a todo el pueblo de Dios. Y como sacerdotes también recibían lo que el pueblo daba de diezmo para Dios, de donde también Dios tomaba para los sacerdotes. Quiero decir, en un punto
los sacerdotes representaban al pueblo. Es como los sacerdotes delante de Dios. En otro sentido, representaban a Dios para el pueblo porque recibían lo que el pueblo traía a Dios. Tiene estos dos sentidos. Y dije Números 18, 20 al 24. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Ahí ya notamos que hay una separación. Dios separa a Aarón de entre los hijos de Israel. No iba a tener tierra, no había, una heredad física para Aarón. Él no iba a tener parte de la tierra, sino que, dice, ni entre ellos tendrás parte. Y le dice Dios: yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y en este caso, no solamente le decía que no iba a tener parte en la tierra, no iba a recibir herencia de la tierra, sino que Dios iba a ser su herencia, Dios iba a ser su parte. Y esto es para los sacerdotes. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y dice: he aquí, yo he dado a los hijos de Israel. Yo he dado a los hijos de Israel todos los diezmos. Y hermanos, los diezmos eran entregados al sacerdote, pero los diezmos eran para Dios. Dios, como dueño de los diezmos, Dios daba a los sacerdotes todos los diezmos. Por un lado, el pueblo lo traía, era para Dios. Por otro lado, Dios lo daba a los sacerdotes. O sea que ellos, en ese sentido, representaban a Dios delante del pueblo. Y dice: y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Entonces, los hijos de Israel le daban ofrenda a Dios. Dios de esas ofrendas daba a los levitas. Por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y en este caso Dios no solamente separa a Aarón del pueblo, en el sentido que iban a ser los sacerdotes, sino que también le da un trabajo. De ahí en adelante, o desde que uno empieza a ser sacerdote, ya deja de hacer los trabajos seculares. Y en este caso, los levitas no hacían ningún tipo de trabajo secular, sino que Dios los separaba para que le sirvieran pura y exclusivamente a Él. Hermanos, si yo tengo que aplicar esto a nosotros, a nuestra vida, tengo que decir que mientras nosotros estamos ocupados en nuestras cosas, dedicados a hacer las tareas que creemos necesarias para nosotros, no estamos funcionando como verdaderos sacerdotes para Dios. ¿Cuándo uno es un sacerdote para Dios? Cuando todo lo que hace es para servir pura y exclusivamente a Dios, no dedicado a ninguna otra cosa. Los levitas, como sacerdotes, no hacían ningún trabajo secular ni común como hacía el pueblo.
sino que todo su trabajo era servir pura y exclusivamente al Señor. Y uno puede decir, pero ¿y cómo se hace? Bueno, el Señor tiene que separarnos a cada uno para que nosotros podamos servirlo pura y exclusivamente a Él. Entonces, quiero decir, hermanos, que la función del sacerdote no es algo sencillo o común. No es algo así como muy liviano o por arriba, sino que tiene un total compromiso con el Señor. Porque de lo único y de todo de lo que se ocupa es solamente de servir a la casa de Dios, servir al tabernáculo, ocuparse en todo lo que sea necesario para esa tarea. No hace ningún otro tipo de trabajo. Hermano, esto no quiere decir que estamos todos descalificados. Quiere decir que tenemos que apuntar a eso, a lograr ese objetivo en cada una de nuestras vidas y que nuestro servicio pueda ser totalmente para Dios. Nosotros cantamos, Señor, te entrego todo dejo a tus pies, me consagro totalmente, pero eso tiene que llegar a ser una experiencia en cada uno de nosotros, totalmente una realidad. Saben, nosotros todos, por lo menos todos los que nos congregamos acá, todos trabajamos. Pero si alguno de nosotros decidiera dedicarse pura y exclusivamente al servicio del Señor, entonces tendría que dejar su trabajo secular y dedicarse totalmente todo el tiempo al servicio de lo que Dios requiera. Sea lo que sea, todo lo que concierne, todo lo que encierra la iglesia, la casa de Dios. Debería dedicar completamente su tiempo para eso. Entonces, uno podría notar que realmente está ejerciendo una función sacerdotal. Si no, mientras tanto, estamos siendo, como diría, parte del pueblo. Pero sabemos, hay hermanos que han dejado completamente, 100% su trabajo secular y se dedican solamente a la obra del Señor. Y eso es funcionar totalmente como un sacerdote. Y ellos no tienen un trabajo secular, no reciben ningún sueldo, por eso Dios provee de lo que Él recibe. Y Él sustenta y cuida a cada uno de los sacerdotes. Aquí siempre hay un problema. Puede ser que a veces los hermanos seamos descuidados, negligentes, y no tengamos en cuenta que hay sacerdotes. Pero puede ser también que en algunos casos, y se puede ver mucho en este tiempo, haya abuso de esa función. Que de hecho, si hay abuso, ya no se está ejerciendo un sacerdote normal. Entonces, pero sin ninguna duda que Dios separó a Aarón y los levitas y ellos tenían que ocuparse solamente del servicio a Dios, de ningún tipo de trabajo secular. Y esto tal vez parezca fuerte, pero hermano, esto es así. No hay mucha vuelta que darle. No se puede, no se puede mezclar, no se puede arreglar de otra manera, sino que si alguno quiere cumplir perfectamente la función, lamentablemente para algunos tendría que separarse de muchas cosas. Por eso digo que esto es tan delicado y a su vez ha sido muy viéndolo poco a poco. Acá yo puse, hasta acá leímos toda esta parte. Acá puse yo algunos salmos. Estos salmos, algunos los leímos, los cantamos al principio, son experiencias, pero de gente que se dedicó pura y exclusivamente a Dios. No es la experiencia de alguien que estuvo a medias ni a tientas, sino que vamos a ir leyendo el primer Salmo 16:5. Vamos a notar que esta era la experiencia de los sacerdotes. Versículo 5 del capítulo 16 del Salmo.
Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Y nosotros leímos, ¿alguno tiene el número ahí citado ya? No. Bueno, voy a volver al número entonces. Leímos en Números, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Aarón? 18, sí, donde el 20-24, el 20. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Dios le dice a Aarón, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí el salmista dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Esto era la experiencia del sacerdote. Lo que Dios le dijo a Aarón en Número es lo que dice aquí el salmista. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Esta es la declaración de un sacerdote, que Jehová es su porción y su heredad. Y esto es lo que le dijo Dios a Aarón, que él iba a ser su porción y su heredad. Esto no se lo dijo a todo el pueblo, pero se lo dijo a los sacerdotes, a estos que él había apartado para él y a los que él iba a sustentar. Hermanos, saben, hay muchas maneras de que los hermanos salgan tiempo completo. Creo que se entiende, ¿no? La expresión tiempo completo es cuando algún hermano deja de trabajar físicamente, secularmente, y se dedica exclusivamente al servicio al Señor, la iglesia, a los hermanos, todo lo que concierne a la vida de la iglesia. Y para esos hermanos, el Señor es su porción, el Señor es su heredad, el Señor es su sustento. Acá dice, el salmista dice, tú sustentas mi suerte. Él esperaba que Dios lo sustente. Y así es la fe de aquellos que salen para servir completamente en todo tiempo, en toda hora, podemos decir, al Señor, a nuestro Dios. Quiero decir, hermanos, que no sale confiado en que algún ministerio, algún grupo, algunos hermanos me van a dar. No, sale confiando en el Señor. Pero por otra parte, todos los hermanos tendrían que estar, tendríamos que tener toda la conciencia de que alguien salió tiempo completo, como se dice más habitualmente, para servir al Señor. Entonces, el asunto del sacerdocio es algo que, en un sentido, todos somos sacerdotes. Eso es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, como lo quería con el pueblo de Israel. Pero como fue con el pueblo de Israel, no todos eran sacerdotes. Fue un grupo que tomó la responsabilidad, que se dedicó al Señor y que tuvo, digamos, la osadía de dedicarse al servicio al Señor. Y esos fueron los sacerdotes. Los demás eran el pueblo. Dicho así, parecería una división, parecería. Pero aún en la figura nosotros podemos ver que esto está tan claramente así. Si venimos al Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar personas como en el caso de Pablo, que en Hechos estaba reunido con algunos hermanos, el Espíritu dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra para la que los he preparado, los he llamado. Entonces, los separa, lo que dije que había separado a Aarón entre el pueblo de Israel, los separa para que lo sirvan completamente a él. Y podemos decir que Pablo no tenía un trabajo fijo. Su trabajo, su obra, era predicar el Evangelio. Entonces, no tuvo un trabajo fijo. Ocasionalmente trabajaba, pero no tenía un trabajo que tenía que entrar a las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y trabajar de lunes a viernes, de lunes a lunes, como sea. Entonces, él funcionaba como sacerdote. Creo que se entiende, hermanos, que queda claro que una cosa es la voluntad de Dios, Él quiere que todos seamos sacerdotes, y otra cosa es
que lamentablemente solo algunos se dedican a tal función. Y el Salmo 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esta es otra declaración de alguien que Dios es su porción. Podemos decir, en un sentido, también Dios es la porción para todos nosotros, no hay duda. Pero si uno tuviese que hablar específicamente o estrictamente, tenemos que decir que Dios es la porción y la heredad de los sacerdotes. Salmo 142, versículo 5. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Otra declaración del salmista que dice que Dios era su porción. Él no tenía otra porción, sino que Dios era su porción. Ahora, más o menos vamos entendiendo lo que es un sacerdote, creo. Y vamos a leer ahora en el versículo 3, en Éxodo, capítulo 13. Versículo 2. Sí, Éxodo 13, versículo 2. Dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y uno podría decir, ¿cómo? Si alguna familia tenía animales, ni siquiera estoy hablando de los seres humanos, que también decía que el primogénito era del Señor, sino que alguna familia podía tener animales y alguna animal podía tener el primogénito. Dios dice, conságrame todo primogénito, así de los hombres como de los animales, mío es. No preguntaba si me lo quieres dar o no me lo quieres dar, sino que Dios dice que era de Él. Esto, hermanos, nos da a entender que lo primero es para Dios, y no solamente que lo primero es para Dios, sino que lo primero debe ser Dios, y que Él tiene derecho, a Él le corresponde. Esto está en referencia a nuestra propia vida. Para nosotros, Dios debe ser lo primero, y para nosotros, Dios tiene que ser lo primero. Él tiene la preeminencia en todas las cosas. De hecho, de acuerdo a lo que Dios declara en su palabra, Él tiene la preeminencia. A veces, desde nuestra óptica, se la damos o no, pero Él tiene, a Él le corresponde. De Él es la preeminencia. Y es en todas las cosas. Y no está pidiendo algo por favor. Está exigiendo algo que le corresponde. A Él le corresponde, es su derecho, porque Él tiene la preeminencia. Y así como habíamos escuchado, había compartido el hermano Avelino hace algunas semanas atrás, el asunto de las prioridades. Dios también pone prioridades en nuestra vida. Y nosotros tenemos que tomar esas prioridades y permitir que el Señor ordene las prioridades en nuestra vida, para que Él pueda ser lo primero para nosotros.
Voy a volver a Éxodo. No, sí, Éxodo 19:3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, y prestemos atención, hermano, a esta parte: así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Desde el principio, yo recuerdo que ya cuando estábamos con el tema de Zoom en las reuniones, compartíamos que desde el principio Dios llamaba a Moisés, le hablaba a Moisés, y Dios le decía: reúne a toda la congregación, llama a todos los hijos de Israel, reúne a todo el pueblo, de distintas maneras, pero siempre le hablaba a Moisés, y Moisés tenía que transmitir a todo el pueblo. Quiero decir, todos tenían que escuchar, o por lo menos todos tenían la responsabilidad de escuchar. Entonces, siempre que Dios habló de esa manera, siempre a Moisés, para que hablara a todo el pueblo. Y el versículo, leí el 3. Ahora voy a leer el versículo 5 y versículo 6. Ahora pues, hermano, por favor, quisiera que prestemos la mayor atención posible a las frases que tienen estos versículos. Si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Voy a empezar ahora de atrás para adelante con estos versículos. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, a todos. Esto tenía que hablar Moisés a todos, como dije, a todo el pueblo. Todos escuchaban. Dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Cuando hablaba así Dios, ¿a quién estaba hablando? Si le decía que le hablara a todo el pueblo. Dios le decía a Moisés que hable a todo el pueblo, y todo el pueblo tenía que escuchar que Dios le decía que quería que ellos sean un reino de sacerdotes. No le estaba diciendo una parte del pueblo, un porcentaje del pueblo, sino que sean un reino de sacerdotes y gente santa. Dice el versículo 5, la parte B: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y qué bueno, hermanos, qué bueno escuchar que Dios declare que quiere que nosotros seamos un reino de sacerdotes. Qué bueno escuchar que nosotros quiere Él que seamos su especial tesoro. Y qué bueno que Él quiere que seamos gente santa. Pero saben, esto está totalmente condicionado. Dice, y lo digo porque nosotros tenemos siempre esa tendencia, la inclinación natural del ser humano es tomar lo que le favorece o le conviene, o lo que lo beneficia, y no prestar tanta atención a la parte que demanda. Naturalmente somos así, y esto nos pasa a todos. Pero dice la primera parte del versículo: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Esto es decir, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, entonces, si hacen esto, entonces vosotros seréis mi especial tesoro. Por ahí podemos quedarnos con la última parte. Ah, Señor, gracias, somos tu especial tesoro. Y no estoy diciendo que no sea así, pero es una parte del versículo. Pero la primera parte dice: si diereis oído a mi voz. Hermano, en otras palabras, ¿qué nos está diciendo también de otra manera? Si no diereis oído a mi voz, si no te importa lo que yo digo, si no tienen en cuenta mis palabras,
No hay manera de que seamos su especial tesoro. Por eso es tan delicada la situación. Y por eso trato de enfatizar en esto para que podamos notar que hay una demanda, que hay una condición, que no es de cualquier manera, que Dios quiere, y gracias a Dios que es así, su voluntad es que todo el pueblo sea sacerdote. Pero lamentablemente, algunos toman esa responsabilidad y otros no. Bueno, falta un poquito, pasó un poco la hora. Éxodo 32. Versículo 26. Hermanos, llevamos 50 minutos, sí. Si no, tenemos que terminar acá o estirar 15 minutos, 10, no sé, 10, 15 minutos más. Podemos dejarlo para otra oportunidad, porque no quiero que quede ahí medio en el aire lo que faltaría compartir. Considero que es importante, que es serio, entonces prefiero terminar acá.